En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mes de María, octavo día. Las 5 palabras de la Virgen en el Evangelio. La Santísima Virgen aparece en el Evangelio como una persona silenciosa. La Sagrada Biblia dice que la persona prudente es de pocas palabras. María no era una de las personas que no hablan nada y que se hacen antipáticas. Ella sabía que todos tenemos que ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y por eso, mientras todos en el Evangelio hablan, por ejemplo, los apóstoles, los enfermos, los fariseos, etc., la Virgen aparece casi siempre en silencio. A ella le gustaba más dejar hablar a los demás. El Evangelio conserva 5 palabras o frases de la Virgen. Son las siguientes. Primera palabra. Cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo, ella le pregunta, ¿cómo será eso? Lucas 1:34. Porque la persona prudente siempre pregunta, no se conforma con sus dudas, sino que consulta a la persona que saben. El sabio Salomón decía, quien pregunta a los que saben triunfa, quien no consulta fracasa. La Virgen consultó al ángel y él le explicó todo muy bien. En Lucas 1:35. Segunda palabra de la Virgen. Cuando el ángel le explicó que su hijo nacería por obra del Espíritu Santo, la Virgen respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Lucas 1:38. Era su plena aceptación de la voluntad de Dios. En ese sagrado momento, el Hijo de Dios se hizo hombre y María se convirtió en la mujer más feliz del mundo. A nosotros también nos pide Dios que digamos como Nuestra Señora en las ocasiones más graves e importantes de nuestra vida, hágase la santa voluntad de Dios. Esto es lo que repetía Jesucristo en sus horas difíciles. Padre, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Esta oración le agrada mucho al buen Dios. Tercera palabra. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. También a nosotros nos pide el Señor que en los momentos de alegría nos acordemos de dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido. En algunas iglesias en Estados Unidos se puede leer esta frase, think and thank, que significa recuerde y agradezca. Recuerde cada día algún favor de Dios y dele gracias. Qué buen consejo. Ser agradecido es señal de que nuestro corazón es grande, noble y generoso. La Virgen era muy agradecida. Cuarta palabra de María. ¿Por qué te has portado así? A los 12 años llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén y después de las fiestas, al volver a Nazaret, el pequeño se había extraviado. Por 3 días lo buscaron José y María y luego al encontrarlo en el templo, la Virgen le dijo, ¿por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo, afanados, te buscábamos? Lucas 2:48. La Virgen corrigió a su hijo, porque todas las mamás tienen la obligación de corregir a sus hijos. La Sagrada Biblia dice que los papás que no corrigen a sus hijos es porque no los aman y que Dios, a quien más quiere, más lo corrige.
Cuando el niño Jesús le explicó a la Virgen que él se había quedado en el templo por mandato del Padre Dios, la Virgen ya le excusó todo, pero no había tenido miedo en llamarle la atención. Quinta palabra: no tienen vino. La quinta y última palabra o frase que se conserva de la Madre de Dios fue pronunciada en las bodas de Caná. Jesús le respondió de una manera un poco seca, como para tener a prueba la humildad de María. Mujer, ¿y qué nos interesa eso a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Pero María no se desanimó. Las mujeres tienen una asombrosa constancia para pedir favores cuando los necesitan. En vez de quejarse de la respuesta de su hijo, se fue y llamó a los obreros y les dijo: hagan todo lo que él les diga. Y casi lo obligó a hacer el milagro. Jesús cambió en sabroso vino los 600 kilos de agua. Todos los días sigue la Virgen diciéndole a su hijo por nosotros: no tienen vino. O sea, mira, no tienen caridad, no tienen paciencia, no tienen valor, no tienen fervor, etc. Y Jesús, cada vez que ella ruega por nosotros, vuelve a repetir su portentoso milagro. Pero a nosotros también nos recuerda lo que dijo a los obreros: hagan todo lo que él les diga. O sea, cumplan bien lo que les enseña el Evangelio, y verán que entonces cada uno podrá experimentar lo que dijeron los santos: cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.